Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Me ha comentado que no la perdona, que pide justicia porque lo que ha hecho es inhumano. Que un hombre con su hijo pequeño en brazos se esté zafando a la policía y que sin ton ni son le ponga una zancadilla. Que pide justicia, nada más. سعيدة اليوم وهنية ونمنا كويس الحمد لله وارتاحينا يعني إن شاء الله. Muy bien, han descansado mucho y muy felices. A esa burla, a cualquier sentimiento de justicia, de seguridad jurídica y de derechos humanos, se une hoy el escarnio de las palabras del capitán Diosdado Cabello y del sargento Monedero, que coinciden en acusar nada más y nada menos que de responsables de las muertes que ellos mataron, en número de 43, a Leopoldo López, por participar en una manifestación convocada por estudiantes el 12 de febrero, Día de la Juventud del año 2014. ¿Qué es lo que menos satisfacción me ha producido, más inquietud me ha causado y tiempo me ha llevado a cabo? La relación con los medios de comunicación. Casi todos los grupos políticos tienen medios de comunicación que les apoyan. Y entonces nosotros hemos llegado a la comunicación huérfanos y nos hemos dado cuenta lo difícil que es ser huérfano. El 27 de septiembre tenemos la oportunidad de plantar cara a todos los que nos cansan, nos han estado aburriendo con este debate identitario. No creemos en esta historia de épica identitaria, victimista. Nosotros tenemos vínculos con el resto de España, culturales, históricos, sentimentales, y no queremos estar separados. Que no tapemos la corrupción con las banderas, no ayudemos a quien se esconde tras una lista a que al final se salga con la suya. Nos han asustado con las hipotecas, los preferentes también nos han asustado, ahora con esta especie de ONU del susto que está movilizando en vivir en el mundo exterior, en la miseria, y nos han asustado tanto, todos ustedes, que hemos perdido el miedo. Simplemente con leer los tratados, ¿no? Que se produce una salida de parte de un país, de ese país, evidentemente supone también la salida de Europa. Pero yo quisiera decir una cosa, yo estoy absolutamente convencido de que no vamos a llegar a una situación de esas características. Esto sería algo absolutamente disparatado y estoy absolutamente convencido de que al final el sentido común se va a imponer. ¡Ese! Por favor. Gasol que lo coge, Felipe Reyes, balón para Rudy, lleva a Yul que la puede jugar en ataque, bajo el estático, para Rudy, ¡dársela! ¡Canasta! 4 segundos, ¡ole! ¡Ale de Rus!
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, un día más en este espacio en el que nos juntamos los oyentes para tratar de explicar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor en este mundo tan convulso. Aquellos que vibraron con el baloncesto ayer, que fueron numerosos, yo sabéis que no estoy muy en la faceta deportiva, pero como lo oía en casa y lo oía por el patio de casa y se oía por la calle y la gente pues están hoy muy felices, muy contentos por ese espectáculo deportivo que se vivió ayer, que ha tenido enormes repercusiones, enormes consecuencias. Hoy está en las portadas de todo el país y vamos a hablar obviamente de la actualidad, no vamos a hablar de deportes, pero era imprescindible que hiciéramos una referencia porque sé que esto alegra el corazón a mucha gente. Hoy, en su último día de la semana, es viernes, amigos, estamos ya cerca del fin de semana y estás escuchando La Cafetera. Saludamos a todas aquellas personas que escuchan este programa en diferido, a nuestros expatriados, aquellas personas que se han tenido que marchar del país y que puede que sea por la mañana, por la tarde, por la noche. Muchas gracias por conectar con este programa, con este hilo de Ariadna, con vuestras raíces. Saludamos a aquellos que se incorporan en diferido, estando también en otros lugares, estando en España y que lo están escuchando ahora a lo mejor con un auricular en la cama, escondiditos, o que lo están escuchando en un automóvil de camino al trabajo, este programa. Saludamos también especialmente a Celsius Pictor. Sabéis que le han intervenido, es uno de nuestros oyentes, un miembro de la Resistencia, le han intervenido, estará escuchando este programa del hospital y enviamos un calurosísimo afecto desde aquí, tanto a él como a todas aquellas personas que se encuentran en los hospitales. A mí la radio por internet siempre me ha acompañado cuando he tenido alguna incidencia hospitalaria y es estar ahí escuchando, te entona un poco. Así que mucho ánimo a todas aquellas personas que se encuentran visitando los hospitales y, por supuesto, a quienes se incorporan en directo, a los miembros de la Resistencia. Vayan pasando ustedes, sitúense a lo largo de la sala. Dime Radio, Rojo hasta la Médula, Cora, Caque Rodríguez, Monse Merino, Jab Balfri, Santi Cerrato, Nacho, Stop Tip, Juan Cruz, Rojo Cabreado, Enrique de Gracia, Monse Gómez, Celemín, Reiner Bandler, con quien hablaremos ahora en un segundo, ahora veréis por qué. Ángeles Molina, bueno, tantos y tantos amigos que se incorporan en directo y que componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Podéis participar ya a través de Twitter, estamos utilizando un hashtag, Willy Toledo en la Cafetera, almohadilla Willy Toledo en la Cafetera. Sabéis que participó en un acto de la CUP y esto ha servido para que la caverna mediática le atice bien, como están acostumbrados a hacer con Willy Toledo. Entonces le vamos a preguntar por todas estas cosas. Dicen que se ha hecho independentista. Bueno, se lo vamos a preguntar a él y que sea él quien nos cuente este asunto y ya que nos sirva para reflexionar sobre el independentismo. ¿Sabéis, aquellos que escucháis fuera de nuestro país, porque aquí ya estamos saturados de esta información, pero aquellos que escucháis el programa desde fuera de nuestro país, sabéis que en España se van a vivir unas elecciones el próximo día 27, en las que se va a dirimir un asunto que va más allá de lo electoral, que va más allá de quién quieren los ciudadanos que sean sus gestores. Lo que se va a dirimir el día 27 es si hay una parte sustancial de Cataluña que quiere la independencia o no, porque se han planteado como unas elecciones plebiscitarias para elegir este asunto. Bien. Hay un asunto que pasa muy desapercibido en la actualidad española, en los medios de comunicación españoles, y nosotros, ayer se planteó un experimento muy interesante aquí en el programa, lo planteó un oyente. Dijo, sería muy interesante escuchar a la gente que nos dijera por qué quiere independizarse, qué es lo que lleva a alguien a pensar que viviría mejor en esa otra circunstancia política y que lo pueda expresar. Porque la realidad, y es cierto, y es una crítica además que yo acojo con enorme interés, es que los medios de comunicación con muy poca frecuencia, desde luego en el resto del Estado español, con muy poca frecuencia, dan voz a aquellas personas que quieren manifestar las razones por las que ellos prefieren ser independientes. Y me parece que es un ejercicio enormemente democrático y que es muy interesante escuchar que la gente nos lo cuente. Así que lo planteé ayer en el programa, dije, por favor, enviadnos esos mensajes, es muy interesante, también lo puse en Twitter y nos han llegado algunos mensajes. Así que los vamos a escuchar. ¿Qué es lo que mueve a la gente para... ¿Dónde está el desencuentro? ¿Cuáles son las razones? Habrá muchas, seguramente, tan numerosas como ciudadanos haya en Cataluña, pero intentándolas agrupar, que nos representen un poquito cuál es ese sentimiento, vamos a escucharlo con atención, para poder escuchar con atención qué es lo que de verdad está ocurriendo, no lo que nos cuentan que está ocurriendo, qué es de verdad lo que está ocurriendo.
Buenas. Para empezar, pues me gustaría dar las gracias de poder tener la oportunidad de tener esta altavoz, porque las voces independentistas no se pueden dejar oír en los medios estatales y este caso es diferente, así que muchas gracias. Bien, pues simplemente queremos la independencia porque no nos sentimos identificados con un gobierno que ha hecho del odio, la mentira y la manipulación su bandera. Y además, pues hemos intentado negociar y todo han sido negativas desde hace muchísimo tiempo. Y si bien antes era por sentimiento, ahora ya solo nos queda la dignidad. Un saludo. Bueno, te advierto que ese es un discurso que creo que al que se sumerían muchas personas por todo el país, porque hay una cierta decepción, una poderosa contra la actitud del gobierno, pero incluso ahora más en tiempo de recortes también es. Pero es muy interesante, así que vamos a hacer este ejercicio un poquito a lo largo del programa. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Utiliza ese hashtag Willy Toledo en La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Fernando, no me es posible dar una explicación suficiente en 30 segundos. Solo puedo aprovechar este tiempo para decir que cuando la voluntad de un pueblo, materializada en el estatuto y en las leyes que aprueba su parlamento, es sistemáticamente puesta en cuestión o rechazada, es un asunto de dignidad elegir la independencia. Larga vida a la cafetera. Visca Catalunya lliure. Fernando. Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Willy Toledo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atender esta llamada. En primer lugar, pues se ha montado un lío. Yo te leo un titular que he visto del ABC y tú me lo valoras. Willy Toledo se hace independentista y respalda a la CUP en un mitin. ¿Es así? Supongo que no te has hecho de la noche a la mañana. No, ya creías en la independencia de los pueblos. Yo, para empezar, no soy independentista. A mí, sinceramente, me da exactamente igual que Cataluña se independice o no, que el País Vasco se independice o no, es que me da exactamente igual. Ahora creo que uno de los derechos democráticos fundamentales es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Quiere decir que a mí me da igual que España se divida en que sea una o 51, ¿no? Como se decía antiguamente, es que me da exactamente igual. Pero creo que si creo que si el pueblo catalán, en su mayoría, se plantea un referéndum por la independencia y mayoritariamente el pueblo catalán decide independizarse, creo que yo no soy nadie para decirles a ellos qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Creo que es absolutamente legítimo que apuesten por la independencia de Cataluña, ¿no? Ahora, a mí, sinceramente, personalmente, me da exactamente igual. Entonces yo fui al acto de las CUP porque creo que es el partido de izquierda que a mí me representa, ¿no? Y fui a escuchar a David Fernández, que además es amigo mío de hace mucho tiempo, y lo que he dicho no es nada nuevo. Apoyo cualquier iniciativa que mayoritariamente apruebe el pueblo catalán. O sea, es así de sencillo, ¿no? Bueno, todo parte por eso, porque participaste en un acto de la CUP en el barrio de Gracia y dijiste algo que me interesó mucho, porque dijiste, es que además la independencia podría ser un aliciente para que las cosas se empiecen a mover un poco más en España. Sí, creo que estamos sufriendo de un inmovilismo bestial, a pesar de las nuevas formaciones y organizaciones políticas que están llegando a ciertos ayuntamientos, etcétera, etcétera, de las que ya sabemos. Pero creo que, bueno, que no está nada mal que esto se menee un poquito y que haya un poquito de debate político y que
se mueva la cosa, ¿no? Y sobre todo porque está quedando claro que hay una gran parte, no sé cuánta, pero una gran parte de que está peleando y luchando por la independencia de su país de España, ¿no? Y yo es que es así de sencillo, lo considero legítimo, ¿no? También el niño pequeño me dice, oye, Willy, ¿qué es la democracia? Pues yo creo que una buena definición sería el derecho a la autodeterminación de los pueblos en sentidos, ¿no? La autodeterminación económica, cultural, política, etcétera, ¿no? Entonces, es tan claro como eso. Ahora, te repito que me da exactamente igual lo que hagan los catalanes. Es decir, no me interesa nada si se independizan o si no, que hagan lo que les dé la gana, ¿sabes? No entiendo ese afán por mantener la unidad de España, que no la entiendo. Quiero decir, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero fíjate, hay un asunto, porque esto que decías, ¿no? Que te mostrabas favorable al derecho de autodeterminación de los pueblos. A mí me ha pasado una cosa, porque yo este es un territorio en el que me muevo con muchas cautelas, porque lo he contado aquí ya alguna vez en el programa. Te pongo un ejemplo. Cataluña aporta el 15% del PIB al resto de España. Eso son guarderías en Aragón, médicos en Extremadura, carreteras en Andalucía, algún choriceo por el camino también seguro, pero sin entrar en el caso catalán, porque además lo tengo un especial respeto, no tengo prejuicios hacia el independentismo, pero la izquierda no debería ser internacionalista, no debería defender la desaparición de las fronteras, porque al fin y al cabo es la esencia de la redistribución, ¿no? También unas regiones ricas apoyan a otras regiones más pobres. Claro. Sí, yo soy decididamente internacionalista. Ahora, hay formaciones políticas como las CUP que carecen de absolutamente cualquier nacionalismo. Ellos son independentistas e internacionalistas. Quiero decir, no son para nada nacionalistas excluyentes, sino todo lo contrario. Es verdad que hay, pues por ejemplo, en Junts pel sí que hay gente nacionalista, gente anti-española, etcétera, etcétera. Pero en las CUP, si hablas con la gente, con los militantes y con los activistas de las CUP, por ejemplo con David Fernández, con el que más he podido debatir yo, ellos te dicen todo el rato, no somos nacionalistas excluyentes para nada, somos internacionalistas, pero queremos la independencia como Estado y queremos ser un Estado independiente y todos los demás. ¿Sabes? Lo que no excluye, lo que no lleva el nacionalismo, muchísimo menos, ¿no? Y por eso la CUP es una organización política a la que conozco desde hace muchos años, que tiene una trayectoria impresionante de ir generando espacios de debate y espacios políticos desde la base, desde los pueblos catalanes, que no carecen absolutamente de líderes, que se van turnando en los cargos públicos que hayan ido consiguiendo en los ayuntamientos y en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de hacer política que me atrae mucho, que rehuye de todo personalismo, que es asambleario, que con toda la dificultad que lleva el asamblearismo, ¿no? Porque es mucho más fácil tener un partido político al uso, ¿no? Donde el secretario general manda, ordena y manda, ¿no? Aquí no, aquí hay un debate muy profundo en las CUPs de siempre y es la formación que a mí me atrae, ¿no? Ojalá tuviéramos en el Estado español una formación como esta, pero no la hay. Y si yo viviera en Cataluña y estuviera empadronado en Cataluña, no dudaría y votaría a la CUP, ¿no? Lo que pasa es que estoy empadronado en Madrid. Sencillo, pero vamos, que yo no me he hecho independentista, sinceramente, me da exactamente igual, vamos, lo que hagan los catalanes, los gallegos, los vascos y los vallisoletanos, es que me da exactamente igual. ¿Sabes? Es una cuestión más ideológica con las CUP que en el sentido del nacionalismo y del independentismo, ¿no? Para nada va, para nada. Con les apoyo si mayoritariamente lo piden, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención y como siempre que hablas es verdad que se forma mucho ruido alrededor porque hay mucha gente observándote, pues nos ha llamado la atención y queríamos hablarlo contigo. Te agradezco muchísimo, Willy, como siempre, que atiendas esta llamada. Que tengas mucha suerte. Pues lo mismo te digo, Fernando, que te agradezco porque en vez de ladrar como hacen otros, pues llamas y preguntas y pides argumentos, ¿no? Que yo creo que es lo lógico de un periodista, pero bueno, ya sabemos cómo son los medios de comunicación en este país, así que te lo agradezco yo como siempre también. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Venga, un abrazo, chao. Radiocable.com. Fernando, el conde duque de Olivares aconsejó a Felipe IV: tenga su majestad como principal negocio de su reinado reducir las lenguas, leyes, usos y costumbres
de todos sus reinos a la lengua, leyes, usos y costumbres de Castilla. A día de hoy, el Estado español sigue intentándolo, lo cual hace que muchísimos catalanes no lo puedan considerar como propio. Bueno, lo que se observa en las palabras que habéis dejado en el WhatsApp del programa, en el 627-002-002, que sigue abierto todavía, aquellas personas que viváis en Cataluña, que os sintáis independentistas y que queráis expresar el porqué, podéis enviar un mensaje de audio allí, 627-002-002. Pero lo que expresan son cosas muy repartidas, ¿no? Hay algunas que tienen que ver con las cuestiones más idiomáticas, más identitarias, como estábamos escuchando, esa suerte de persecución que sienten que se vive contra su lengua, contra su forma de entender la vida. Hay desencuentros políticos, desencuentros con el gobierno central. También había algún comentario más de esa naturaleza, en el que decía, bueno, el gobierno del Partido Popular lo que ha hecho ha sido tensar hasta de una forma insostenible, insoportable, tensar las relaciones entre Cataluña y España. Y hay una vertiente también que está relacionada con la economía, con las finanzas, con lo que aportamos pero no recibimos a cambio. Eso hace que tengamos problemas en nuestros servicios sociales, etcétera, 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 ¿no? Así que está muy repartido los argumentos, pero es muy interesante. A mí me ha parecido un ejercicio bastante, os lo agradezco, porque además surgió aquí en el programa, surgió de un oyente y os lo agradezco mucho, porque es verdad que es un ejercicio interesante que no tenemos la oportunidad de escuchar en los medios de comunicación, donde oímos el discurso unidireccional, ¿no?, de los perjuicios, de lo que representaría la independencia de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ayer se produjo un debate precisamente con los principales candidatos catalanes, 7 candidatos. Ojo, faltaban dos partidos, que además están muy enfadados, están haciendo una campaña en internet. Les he dicho que les íbamos a tener aquí, pero estoy tratando de localizar a uno de los representantes del otro partido, entonces lo haremos un poquito más adelante. Pero uno de ellos es Recortes Cero, se presenta también a las elecciones en Cataluña, y también los de PACMA. Y estamos... No fueron invitados a los debates, no han sido invitados a ningún debate, y tendremos la oportunidad de hablar con ellos también. Pero bien, los principales partidos, los más grandes, los que parece que en las encuestas tienen más peso en este momento, participaron ayer en un debate en Televisión Española, que, como sabéis, iba siendo doblado a tiempo real porque se celebró en catalán. Y lo cual da un sonido peculiar, por eso os lo digo, porque me diréis, oye, pero si estamos escuchando algo doblado, es porque el debate se celebró en Cataluña, en catalán. Y bueno, básicamente el tono que surgió es... Los problemas que surgieron es un poco a lo que nos estábamos refiriendo, ¿no? El 27 de septiembre tenemos la oportunidad de plantar cara a todos los que nos cansan, nos han estado aburriendo con este debate identitario. No creemos en esta historia de épica identitaria, victimista. El Partido Popular, como podéis imaginar. Vínculos con el resto de España, culturales, históricos, sentimentales, y no queremos estar separados. Que no tapemos la corrupción con las banderas, no ayudemos a quien se esconde tras una lista a que al final se salga con la suya. Nos han asustado con las hipotecas, los preferentes también nos han asustado, ahora con esta especie de ONU del susto que está movilizando en vivir en el mundo exterior, en la miseria, y nos han asustado tanto, todos ustedes, que hemos perdido el miedo. Bueno, casi todo el debate giró en torno a ese asunto, a la independencia, a ese foco informativo, pero no solamente, también se habló algo de recortes en los servicios públicos, también se habló algo de corrupción. Ayer habló precisamente Mariano Rajoy sobre la independencia, se pronunció sobre este asunto, dijo que está convencido de que al final no sucederá nada. Vino a decir que... habló de la Unión Europea, sí, serán por supuesto expulsados de la Unión Europea, bla, 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 pero no creo que esto vaya a llegar hasta allí, llegó a decir. Simplemente con leer los tratados, ¿no? Que se produce una salida de parte de un país de ese país, evidentemente supone también la salida de Europa. Pero yo quisiera decir una cosa, yo estoy absolutamente convencido de que no vamos a llegar a una situación de esas características. Esto sería algo absolutamente disparatado y estoy absolutamente convencido de que al final el sentido común se va a imponer. Para mí no es cuestión de pueblos ni de nacionalismos. La independencia es la mejor manera de eliminar directamente al PP y al PSOE. Un saludo, Resistencia.
¿Ves? Es que las razones son numerosas, ¿no? Cada uno tiene la suya. Bueno, hoy el asunto catalán, como podéis suponer, sigue todavía en las portadas de la prensa impresa. La Razón dice: Mas dilapida 90 millones en su fracasada acción exterior por la independencia. Dice: portazo final de Bruselas a Mas. Reitera que Cataluña saldría de la Unión Europea si rompe con España. Y va a haber un debate también. Sabéis que Margallo hablará en televisión con Junqueras. Dice La Razón, dice: Margallo hablará en castellano y Junqueras en catalán. Esto va a ser seguir ese debate va a ser un infierno. Pero, en fin, el caso es que lo llevan las portadas, sigue centrando el eje informativo de este país. Dice El Mundo: Mas usa dinero público para apoyar en Europa a Junts pel Sí. El Servicio Exterior de la Generalitat defiende el plebiscito y promociona la coalición ante los parlamentarios de la Unión Europea como opción para el 27 de septiembre. Dice el periódico El Mundo en su portada. La fotografía, sin embargo, es la imagen. Pau Gasol, dice, conduce a España a la final del Eurobásquet, gritando con la pelota delante, con cara de gran emoción. La verdad es que la composición de la portada hoy del periódico El Mundo es muy bonita, porque han puesto la foto apaisada bajo la cabecera del periódico, ocupando toda la página, y queda muy bonita estéticamente. La Generalitat reclama a las embajadas apoyo para la secesión, dice el periódico El País también, que lo lleva a portada. Y dice La Vanguardia: debate vibrante con la Unión Europea como motivo de discordia, dice el periódico La Vanguardia en su portada. Junts pel Sí dice que a Europa no le conviene dejar fuera Cataluña. La mayoría de los candidatos da credibilidad a los avisos de Bruselas. Romeva, Albiol y Iceta centran el choque entre el sí y el no a la independencia, dice también el periódico La Vanguardia. Y Espadaler aboga por el diálogo y Ciudadanos protagonizan un duelo con Rabel. También añade La Vanguardia en portada: Bruselas deja claro que una Cataluña independiente quedaría fuera de Europa. La Comisión Europea sostiene que el nuevo país se convertiría por el hecho de la independencia en un país tercero en relación con la Unión. Esto es un asunto que ya hemos debatido. Cuando a Artur Mas le preguntaron hace un año, en el periódico La República, el periódico exterior, él dijo que existía ese riesgo real. Ahora lo ha negado. Pero hay una cosa en la que tiene razón Artur Mas, en la que tiene razón, pese a lo que digan hoy los periódicos de Madrid en todas sus portadas. Hay una trampeja con la que se está jugando. Para que Europa expulsase a Cataluña, tendría que reconocer su independencia. Y para que eso sucediese, lo tendría que pedir el Estado español. Es decir, difícilmente Europa podrá echar a Cataluña, tendrá que seguir dotándolo con fondos de cohesión o con los recursos que esté dotando y de los que se esté beneficiando Cataluña, porque difícilmente puede dejar de hacerlo si España no reconoce la independencia de Cataluña. Así que se puede dar el siguiente escenario, que es lo que vino a insinuar Romeva en la entrevista en la BBC. Se puede dar el siguiente escenario: Cataluña declara unilateralmente la independencia. El Estado español no la reconoce, pero Cataluña empieza a recaudar sus propios impuestos, se declara en insumisión fiscal, por ejemplo, y empieza a gestionar sus propios recursos y crea sus instituciones. El gobierno emprende acciones internacionales para la legalidad, porque dependerá de qué gobierno esté en ese momento. Lo que presuponemos es que nadie aplicará el 155 ni enviará los tanques, pero claro, en este país de locos cualquiera sabe, ¿no? Pero pongamos que el escenario es ese, que se declara unilateralmente la independencia, se empieza a gestionar los recursos catalanes y el gobierno español acude a instancias internacionales o a instancias jurídicas, etcétera, etcétera, para ver cómo lo resuelve. En ese mientras tanto, en todo ese espacio intermedio de tiempo, no reconoce a Cataluña como Estado independiente, porque si lo reconoce pierde esa batalla. Y Cataluña puede seguir recibiendo financiación, etcétera, etcétera. Y si no reconoce la independencia de Cataluña, el Estado español tiene que seguir pagando las pensiones, tiene que seguir aportando el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es una situación, digamos, va más allá de un pulso, es una situación de enorme complejidad. Y aquellos que argumentan, no, porque es clarísimo, lo acaba de decir Europa. No, es que Europa tiene la obligación, porque eso está recogido en los tratados, tiene la obligación de no reconocer a un Estado nuevo si no se lo pide el Estado del que ha sido escindido. Así que no es tan sencillo como algunos quieren ver. Es complejo y es un choque de trenes, sin ninguna duda. Provocaría una situación de enorme inestabilidad si se da ese escenario. Otra cosa es que se llegue por la buena voluntad y sentados en una mesa y civilizadamente como si fuéramos noruegos. Pero claro, somos noruegos. Oh,
en todo caso está hoy en las portadas de los periódicos ese debate, además que ha sido, que digamos que ha reunido a los principales partidos políticos y lo llevan. Por supuesto, las portadas de los periódicos también llevan este asunto del partido de básquet de ayer, España-Francia, un partido que debió ser vibrante a juzgar por los gritos que daban por los patios y que daba mi señora. Debió ser un momento apasionante porque, en fin, yo después he visto la repetición de las imágenes y parece que sí que hubo comprendo la pasión de la gente por este deporte. Ese, por favor. Gasol que lo coge, Felipe Reyes, balón para Rudy, lleva a Yul que la puede jugar en ataque, bajo el estático, para Rudy, dásela. ¡Canasta! 4 segundos. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Ale de Rus! ¡Ale de Rus! Bueno, como digo, hoy está en todas las portadas de los periódicos, lo llevan toda la fotografía de portada, lo llevan un montón de periódicos. Dice Cora, esto es algo así como el Hotel de los Líos. Siempre hemos sido un poco noruegos. Sí. Dice, claro, Hab Balfri me recuerda una cosa en la que tiene razón, Hab. Por eso digo que sería un asunto de enorme complejidad. Dice, los recursos de la Unión Europea no se envían a Cataluña. Se enviarán, gestionarán, solicitarán desde España. Entraríamos en una situación muy complicada, muy complicada. Por eso yo decía ayer que tenía sentido toda la teoría esta que había lanzado Miquel Iceta cuando dijo que le había revelado en una conversación privada a Artur Mas que este era un camino para terminar negociando con España, que el camino podía no conducir al independentismo, ¿no? Que esto tenía más bien un objeto de servir de negociación. Pero en todo caso, el gobierno español debería ser muy hábil, y tengo dudas de que pueda serlo, debería ser muy hábil porque en una negociación de estas características lo que deberían intentar es que el problema quedase resuelto para los próximos 20 o 30 años. No digo indefinidamente porque nadie cree eso, pero sí para los próximos 20 años. Y eso solo se podría conseguir ahora mismo o bien con una profunda reforma constitucional, con un cambio en el modelo fiscal, con un respeto al modelo identitario, al lenguaje. Quiero decir, haría falta unas reformas que no sé si el Estado español está capacitado para emprender y ni si es capaz de justificarlo ante el PP, ante su propio electorado, ¿no? Pero bueno, el caso es que observamos que esta es la realidad de nuestro país en este momento. Otro de los asuntos que siguen centrando la información, la actualidad en Europa es este drama humanitario que está desarrollándose en Europa con todos estos desplazados sirios, refugiados que están pidiendo asilo, están buscando asilo. Sabéis que se están produciendo unos choques brutales en las fronteras de Hungría y de Serbia con la policía y estamos viviendo imágenes absolutamente aterradoras, imágenes absolutamente dramáticas que avergüenzan a los ciudadanos. Y ayer, sabéis que llegó a España, ha pasado su primer día en España, este padre sirio que iba con un niño corriendo y fue zancadilleado por una periodista. Aquella imagen quedó recogida en uno de los tumultos estos que se montó con la policía en Hungría, y aquella imagen de la periodista poniéndole la zancadilla fue recogida en todas las portadas del mundo, y ayer se pronunció este padre sirio que está viviendo en España, que ya tiene una oferta de trabajo como entrenador, porque había sido entrenador allí en Siria. Bien, ayer se pronunció sobre ese incidente. Me ha comentado que no la perdona, que pide justicia porque lo que ha hecho es inhumano. Que un hombre con su hijo pequeño en brazos se esté zafando a la policía y que sin ton ni son le ponga una zancadilla. Que pide justicia, nada más. سعيدة اليوم وهنية ونمنا كويس الحمد لله وارتاحينا يعني إن شاء الله. Muy bien, han descansado mucho y muy felices. Y yo, fijaos, estaba dando vueltas a este asunto porque digo, claro, para esta mujer que ha quedado retratada en todos los medios de comunicación del mundo, lo han sacado todas las televisiones, la han despedido del trabajo y yo, desde luego, desconozco absolutamente cómo es esta mujer. A lo mejor es una fascista enloquecida que se dedica a darle patadas a los inmigrantes. Luego ella contestó a través de una carta, lo sabéis, dijo, yo nunca he sido racista, me sentí asustada en aquel momento. Pero más allá del fondo, más allá de saber cuál es el perfil, aunque uno lo intuye, pero más allá de eso, pensaba, lo fácil que es que la vida te cambie en una fracción de segundo. Fijaos, aquel incidente cambió la vida del padre sirio, le cambió la vida, le dio una oportunidad en España. Fijaos qué paradoja, ¿no? Y le cambió la vida también a esa periodista, que tendrá hijos, tendrá familia, tal.
sin entrar en la profundidad del debate, porque sin conocer nada desde aquí podemos obtener un retrato simplemente por la imagen que hemos visto y hacernos una fotografía, como digo, bastante previsible de cuál será el perfil, porque hay que tener una insensibilidad absolutamente enfermiza para hacer lo que hizo. Pero esa es la fotografía, ¿no? Luego hay un relato que va detrás, y a mí siempre me ha parecido muy inquietante la parte de atrás, ¿no? Lo que sucede. Esa mujer tiene hijos, ella misma lo ha contado, ¿no? Que irán al colegio y que saben que su madre en este momento es el icono de la maldad contra los débiles, ¿no? Pero están viviendo un asunto que no les corresponde a ellos tampoco. Y, en fin, me parece un asunto verdaderamente interesante, ¿no? Lo que se está produciendo. Hola Fernando, soy Mar. Me gustaría mucho que hablaras con el corresponsal alemán y le preguntaras qué opinión tienen los ciudadanos alemanes sobre todas estas personas refugiados que intentan llegar a su país. Un saludo. Radiocable.com. Rainer Bandler, ¿qué te parece? Pues mira, yo creo que la sociedad está dividida. Hay una minoría muy racista, como hemos visto en los atentados, y hay una mayoría que sí que tiene mucha empatía y mucha solidaridad con los refugiados, que ahora mismo mucha gente se vuelca en la ayuda, en dar comida, en dar cobijo, en dar ropa. Lo que yo me temo un poquito es que esta ola de simpatía, solidaridad, a ver hasta dónde llega, porque eso es una cosa espontánea en este momento, pero sabemos muy bien que el tema de los refugiados no se va a resolver de un día para otro. Y no sé qué puede pasar dentro de un año, año y medio, 2 años, cuando aún no se haya resuelto y tenemos por muchos sitios mucha gente refugiada sin futuro, sin perspectiva, y la gente ya no tiene este impulso de solidaridad inmediata. Y a mí, por otro lado, me extraña mucho lo que está pasando ahora y me sorprende positivamente, porque es la misma población que durante la crisis con Grecia era incapaz de mostrar la más mínima empatía, que seguía 100% la línea dura del gobierno conservador de Angela Merkel. Por lo tanto, yo estoy muy cauto a dónde puede llevar esto. De momento reacciona muy bien la gran mayoría de la población, pero tampoco sé hasta dónde pues aguanta este sentimiento. Rainer Bandler, muchísimas gracias, Rainer, por atender esta llamada. Muy buenos días. Muchas gracias a ti. Chao. Radiocable.com. Bueno, es un drama humanitario absolutamente indescriptible. Las imágenes que estamos viendo son terribles. Vemos a familias con niños pequeños, con un comportamiento totalmente indigno de las autoridades, de la policía, la ausencia de los gobiernos, de las instituciones, el trabajo que no dan abasto las organizaciones no gubernamentales, que no han recibido ningún recurso extra para poder atender esta emergencia humanitaria, y lo tenemos en el corazón de Europa. Es una vergüenza, una absoluta vergüenza. En fin, bueno, pues sale hoy también, como podéis suponer, en las portadas, en los medios de comunicación, además de prácticamente todo el mundo. Hoy es viernes. Habíamos dicho que los viernes íbamos a dedicar algo de espacio a la cultura. Algo de la cultura. Y hoy se estrena la película B de Bárcenas. Sabéis que han llevado al cine una película, han llevado al cine como guión el auto, la transcripción de la sesión de un juicio en el que participó el tesorero del Partido Popular, el partido del gobierno, donde daba cuenta de todos los chanchulleos que había estado organizando. Bien, y eso lo hicieron una obra de teatro, leyendo literalmente
la transcripción del juicio, que tuvo unas formidables críticas, fue muy bien acogida, y ahora esto llega a las salas españolas y llega hoy al cine. Así que vamos a hablar con David Yundain, el director de B de Bárcenas. Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a nosotros. ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma? En metálico, en billetes de 500 euros. FAC, 10 millones de pesos. Francisco Álvarez Castro. Se lo entregó el señor Manolo Manrique. ¿Me pregunta o afirma? No, PPC, Pepe Cuiña, Galicia, Cal. Señor Juan Cotino. ¿Me puede decir a qué año se corresponde el ejercicio? JL Sánchez. Todo esto relacionado con Bilbao. FCC. Esto se lo entrego, ¿no? Amigo diputado grupo. Eso ya no lo recuerdo. 4 millones de pesos. Bueno, eso fue una comida que le organizamos a Álvaro Lapuerta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo. Se lo anota como Mercadona. Eso es. Estos son gastos de una campaña electoral. Esto no sé lo que es. PAC. Paco Álvarez Cascos. Are. Javier Arena. R. Rato Rodrigo Rato. Y nos queda uno que es J.M. A nombre de J.M. Podría ser Jaime Mayor. Podría ser José María Aznar también, pero yo no puedo afirmar. Entrega a J.M. 255. Yo apunté J.M. y apunté J.M. Entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro... No, es que esos 25.000 son además. Además. Sí. Sí, dígame. David. Buenos días. Radiocable.com. David Yundain, director de la película B de Bárcenas. Buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, hoy se estrena en los cines B de Bárcenas. La película es un proyecto bien singular para nuestros oyentes de otros países, porque han cogido un importante caso de corrupción en España, el sumario de un juicio, y no es que esté basado en hechos reales, es que literalmente son los hechos reales, es lo que allí se dijo, y oye, las críticas están siendo buenísimas. La verdad que sí, la verdad que incluso un poco abrumado, ¿no? Es mi primera película y bueno, los pases de prensa han estado llenos, había expectación al parecer y también incluso los pases previos con público y la verdad que la opinión es bastante unánime, ¿no? O sea que, en fin, ¿qué voy a decir? Yo muy agradecido, claro. Oye, describe un poco la película para aquellas personas que no viven aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que habéis retratado? Bien, pues la película se centra en un episodio muy concreto que sucedió en España el 15 de julio del 2013. El que ahora es ex tesorero del Partido Popular, el partido en el gobierno, el presidente Mariano Rajoy, pues tenía un caso abierto por corrupción en el que se le acusaba, se le estaba investigando sobre el pago de sobresueldos en dinero en negro, ¿no? Es decir, dinero que no se declara como tal. Ese dinero parece ser que procedía básicamente de las empresas constructoras que entregaban dinero en efectivo para que probablemente, digamos, recibieran a cambio pues obra pública, ¿no? Eso se negó durante mucho tiempo, pero aquel día, después de 18 días en prisión, aquel tesorero, Luis Bárcenas, que entiendo que se sentía abandonado y que pensó que aquello no se lo podía, como decimos aquí, comer él solo, pues nada, decidió cambiar de estrategia de defensa y contar lo que sabía y lo que tenía bien apuntado. Y eso es lo que hacemos en esta película, que además ya es heredera de una obra de teatro anterior de Jordi Casanova, dirigida por Alberto San Juan, y que también utilizaba el texto real, que es la grabación, o la transcripción, mejor dicho, de lo que ese día se dijo en la sala de la Audiencia Nacional. Y aunque parezca un poco extraño, resulta que eso tiene una tensión dramática brutal, e incluso provoca risas, y bueno, como dice críticos muy reputados como Carlos Bollero, pues resulta que te acaba dejado pegado a la butaca palabras textuales. Claro, es que hay cierta impudicia en la frialdad con la que cuenta cómo volaban los sobresueldos, cómo va detallando los nombres, que son nombres muy conocidos en la sociedad española porque han sido políticos de mucho renombre en el Partido Popular. Oye, y el proyecto lo lleváis al cine entonces, después de haber pasado por el teatro, con muchísimo éxito, pero el proyecto también ha sido especial porque además la financiación se ha realizado a través de crowdfunding. Sí,
No es que fuera la idea inicial, siempre hemos pensado que hay público más que suficiente para que esta película fuera sostenible, sabiendo que iba a ser una película pequeña, de producción, de tamaño pequeño en cuanto a producción, pero con mucho público potencial. Y sin embargo nos encontramos con que no tuvimos posibilidades de financiación en los cauces habituales, ¿no? Básicamente son las televisiones o los concursos por las ayudas públicas. Tuvimos que saltarnos, digamos, ese muro. Os extrañó, ¿no? Que las administraciones públicas resultaba raro que no la financiaran, ¿no? Bueno, llámame ingenuo, yo no sabía qué decirte. O sea, cada uno evidentemente solo hay dos respuestas cuando tú presentas un proyecto, un sí o un no. Pues bueno, estás al 50%. El caso es que es igual, o sea, los nos no son lo más importante. Ahora nos centramos mejor en los sís, que fueron los sís de 596 personas en una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, que 10 euros a 10 euros, 30, 40, lo que cada uno podía aportar. Reunimos 55.000 euros, nos desatascó el proyecto y pudimos rodar, ¿no? Y bueno, hoy es 18 de septiembre y la película está en las salas, que es lo importante. Se estrena hoy, está en las salas. He visto que hay gente que está utilizando un hashtag que es Quiero ver B. ¿Por qué lo están utilizando? Bueno, porque también es verdad que hemos tenido algunos nos en la distribución, pero vuelvo a decir que no me quiero centrar en ellos, sino que tenemos 16 salas, las hemos puesto disponibles en Internet, pero es verdad que no hemos conseguido llegar a algunas ciudades. No tenemos copias en Bilbao, en Zaragoza, en Valencia. Tenemos solo un cine en Barcelona, solo un cine en Madrid, y creemos que hay muchas más personas que quieren ver esto. Y efectivamente nos lo están demostrando porque nos escriben, se están organizando a través de Twitter, a través de ese hashtag Quiero ver B. Nosotros estamos encantados y evidentemente es muy útil porque el espectador y el ciudadano en general, ¿no?, tiene mucho más poder a veces del que cree, y que llame a su cine habitual y diga, oiga, yo quiero ver esta película, ¿la van a poner? Pues evidentemente probablemente surja efecto y haya más copias en cuanto podamos. Por nosotros no va a quedar, ¿no? Trabajando duro como siempre. Claro. Dijo ayer Manuela Carmena, no sé si lo escuchaste, han cumplido los 100 días en el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa, y dijo sentirse un poco huérfana con los medios de comunicación. Y claro, dado que vosotros abordáis un asunto que afecta al partido del gobierno, ¿qué tal notáis la acogida en la prensa? ¿Qué tal ha sido? Pues la verdad que no tengo ningún motivo de queja en cuanto a la acogida por la prensa. Ya te digo que el pase de prensa, tanto en Madrid como en Barcelona como en Pamplona, que han sido los 3 previos, había muchos periodistas en la sala. La verdad que todos nos felicitaron, han publicado buenas críticas, buenas crónicas, entrevistas. No me puedo quejar en ese sentido. Ya te digo que es curioso, y yo creo que a los periodistas pues quizá les gusta especialmente esta película porque bebe de la actualidad, está enganchada en la realidad más absoluta, y supongo que son un público que le gusta. Pero la película está hecha, digamos, como para ser accesible a cualquiera, ¿no? Ni es una película experimental en el sentido de que pueda ser complicada para si no has estudiado 3 carreras, ni mucho menos, ni tampoco es una película para superinformados. Yo simplemente con que te tomes la molestia o el placer quizás de estar a 80 minutos a solas con Bárcenas, pues creo que vas a salir, pues como me pasó a mí cuando vi la obra de teatro, ¿no? Un poco en shock y preguntándote cosas. Pues David, muchísimas gracias, muchísima suerte. Queríamos felicitarte, desearte mucha suerte también hoy que se estrena en los cines en buena parte del país, y os seguimos de muy cerca. Gracias, David, muy buenos días, muy buena suerte. Muchas gracias, Fernando, buenos días. Radiocable.com. Bueno, ya sí llega el momento de nuestra despedida. Yo me voy a marchar porque es que tengo que llevar a Fer al colegio. Hoy llega tarde. Por la resistencia. Ay, es verdad que en esto... Pero nos vamos a marchar. El lunes volvemos con más. Disfrutad del fin de semana, descansad y no dejéis que os la amarguen. Muchísimas gracias por la compañía, de verdad. De corazón. Surf, Guillem Marguenat, Julia Oñate... tantos amigos, Virginia Rodríguez, Iria Lume, Cora, Rojo hasta la médula, Tito Stop Tip, Nacho, Tribilín, Fanny Suárez, tantos amigos que nos habéis acompañado. Muchas gracias, cuidaos mucho, disfrutad, adiós, hasta luego.